Imagina que las enseñanzas de Jesucristo, una figura de colosal influencia en la historia espiritual de la humanidad, han llegado hasta nosotros de forma incompleta. Es posible que lo que conocemos hoy sea solo una pequeña fracción de su verdadera doctrina, perdida en las profundidades de antiguos manuscritos, oculta bajo siglos de dogmas y dispersa en textos místicos olvidados por la religión dominante. Se encuentra una sabiduría perdida, una verdad sagrada con el poder de transformar no solo la vida espiritual, sino la percepción misma de la realidad. ¿Y si Jesús no fuera simplemente un predicador de principios morales, sino un verdadero maestro de conocimientos esotéricos? ¿Y si sus palabras contuvieran los mismos códigos espirituales que se encuentran en los escritos herméticos, los tratados filosóficos orientales y las escuelas de misterios del antiguo Egipto? ¿Y si sus milagros fueran metáforas y sus parábolas, verdades cósmicas veladas que esperan ser descubiertas? En esta exploración, intentaremos desvelar la dimensión oculta del mensaje de Jesús, un mensaje que fue secretamente preservado por los místicos, suprimido por las instituciones religiosas y que hoy se revela solo a quienes buscan sinceramente la luz. El resultado final de esta búsqueda es la revelación más poderosa de todas. Contiene la llave para desvelar la naturaleza divina del ser humano, la misma verdad que los primeros seguidores de Cristo defendieron con su propia vida. Si te apasiona desvelar antiguos misterios, estudiar la sabiduría oculta y despertar tu potencial interior, has llegado al lugar indicado. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu percepción de Jesús y de ti mismo. Comencemos este viaje hacia el sagrado silencio entre las líneas de las Escrituras, donde la luz se esconde en la sombra y la verdad susurra a quienes están listos para escuchar. En primer lugar, es fundamental comprender que Jesús nació en una era de florecimiento de tradiciones espirituales. En aquel tiempo, la tierra de Israel era un verdadero crisol de ideas, donde se entrelazaban el misticismo judío, las enseñanzas de los esenios, la astrología babilónica, los ritos egipcios e incluso la filosofía griega. Esto no fue una coincidencia, sino el terreno fértil en el que la conciencia de Cristo estaba destinada a ser sembrada. Muchos eruditos y místicos están convencidos de que Jesús estuvo fuertemente influenciado por estas corrientes esotéricas. En textos como el Evangelio de Tomás, excluido del canon bíblico, Jesús se expresa con acertijos y aforismos metafísicos, guiando a sus discípulos hacia una búsqueda interior en lugar de una adoración externa. Corta un trozo de madera y allí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás. Estas no son meras afirmaciones teológicas, sino claves iniciáticas que revelan la omnipresencia de lo divino. Permite que esta idea penetre en tu mente. El Evangelio de Tomás, descubierto en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, desafía todo lo que el cristianismo tradicional ha enseñado. En él, Jesús no habla de sistemas de creencias, sino de gnosis, el conocimiento directo e interior de lo divino. Es a través del despertar interior y no de la adoración externa, como el alma alcanza la ascensión. ¿Por qué este evangelio y otros similares fueron suprimidos durante tanto tiempo? La respuesta es tan antigua como la idea misma de imperio. Cuando las enseñanzas espirituales son internas, personales y liberadoras, no pueden ser utilizadas para controlar a las masas. Pero cuando se codifican, institucionalizan y externalizan, se convierten en herramientas de poder. En los primeros tiempos, los seguidores de Jesús no se llamaban cristianos, sino gnósticos, buscadores de la unión mística con lo divino
en lugar de seguidores ciegos de dogmas. Para ellos, Cristo no era simplemente un hombre, sino un estado de conciencia, el logos divino que reside en cada alma, lo cual se reflejaba en sus enseñanzas. Sofía, el principio femenino divino, los eones, vastas esferas de inteligencia espiritual, y el viaje del alma a través de capas ilusorias, todo ello constituía la esencia del misticismo original de Cristo. Incluso los padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría, admitieron que Jesús compartía verdades tanto públicas como privadas, transmitiendo la gnosis a aquellos capaces de recibirla. Esto sugiere la existencia de una doble vía, una para el público general y otra para los iniciados. Piensa por un momento en qué camino sigues tú. Muchos sienten que las enseñanzas tradicionales están incompletas. Perciben una profundidad sellada y una sed espiritual insaciable. Esto no es solo imaginación, sino el recuerdo del alma, que sabe que Jesús no vino solo a morir, sino a despertar. No solo a salvar, sino a iniciar. Las pistas están ocultas a plena vista. Cuando Jesús dice, «Quien tenga oídos para oír, que oiga», no se refiere al oído físico, sino a la capacidad del alma para percibir la verdad más allá de los sentidos. Cuando le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino, habla de un despertar, no de un ritual. El reino de Dios no es un lugar, sino un estado del ser. Investigadores modernos como Elaine Pagels y Marvin Meyer están volviendo a poner el foco en los evangelios gnósticos, revelando una interpretación mística, simbólica y trascendental de la vida y el mensaje de Jesús que resuena con las tradiciones orientales. Es posible que Jesús viajara más allá de Judea en su juventud. Tradiciones indias y tibetanas afirman que estudió con sabios de Oriente. Los años perdidos de Jesús, entre los 12 y los 30, siguen siendo un misterio. Pero, ¿y si fueron un tiempo de preparación e iniciación en los antiguos misterios que más tarde vistió con parábolas? Los esenios, una secta judía secreta, practicaban disciplinas espirituales como el ayuno, la oración, los estudios astrológicos y los ritos de purificación. Muchos eruditos creen que Juan el Bautista era esenio, y es probable que Jesús tuviera contacto con ellos, lo que explicaría sus inclinaciones místicas, su énfasis en la pureza interior y su radical distanciamiento de la ley farisaica. Todo esto apunta a que el mensaje de Jesús era más profundo de lo que comúnmente se cree. La pregunta es, ¿estamos listos para explorar este conocimiento oculto y lo que significa para nuestro camino espiritual hoy? En la búsqueda de una comprensión auténtica de las enseñanzas secretas de Jesús, es necesario recurrir al concepto del Cristo interior, la chispa divina que yace en lo profundo de cada alma humana. Esta idea, que impregna el cristianismo místico, las enseñanzas gnósticas y las tradiciones espirituales orientales, presenta a Jesús no solo como un Salvador externo, sino como un reflejo del potencial que duerme en cada uno de nosotros. Recordemos las propias palabras de Jesús: «Y haréis obras aún mayores que las mías». ¿Qué podría significar esta audaz declaración si no fuera un intento de despertar en nosotros la conciencia de nuestra propia divinidad latente? Esto no es blasfemia, sino un llamado a la realización. No es ego, sino la esencia despertando. Jesús no vino para ser adorado, sino para ser emulado, no en un sentido religioso, sino en un sentido espiritual, desvelando la naturaleza de Cristo dentro de nosotros. Los antiguos místicos sostenían que cada alma es una partícula de luz divina. A lo largo de la vida,
esta luz se oscurece por la ilusión de la separación. El ego, el mundo material, el falso yo. Sin embargo, a través del trabajo interior, la meditación, el silencio, la autoindagación y el amor, el velo comienza a levantarse. Este es el nacimiento de Cristo en el interior. Este es el profundo significado de la Navidad. No solo el evento histórico del nacimiento de Jesús en Belén, sino el nacimiento espiritual de la luz en la oscura cueva de la conciencia humana. El pesebre, humilde y sencillo, simboliza la pureza del corazón. La estrella, la luz de la guía divina. Los tres magos, la armonía del cuerpo, la mente y el espíritu que vienen a honrar la verdad. Estos símbolos adquieren su verdadero poder cuando se viven como una iniciación espiritual, no como un hecho histórico. En el Evangelio de Felipe, un texto olvidado durante mucho tiempo y redescubierto en el siglo XX, se dice que quienes afirman que primero morirán y luego resucitarán están equivocados. Si no reciben la resurrección mientras viven, no recibirán nada al morir. Esta sorprendente revelación sugiere que la resurrección no es un evento físico, sino un despertar espiritual que debe ocurrir aquí y ahora, en esta vida. Esto coincide plenamente con el concepto de iluminación en las tradiciones orientales, la comprensión de que el yo no es el cuerpo ni la mente, sino el espíritu puro, eterno e inmutable. La misma luz que iluminó a Buda bajo el árbol Bodhi, que resuena en las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita y en el principio hermético de cómo es arriba, es abajo, es la que se manifiesta en los dichos secretos de Cristo. ¿Por qué se ocultaron estas enseñanzas? Porque ponían el poder de la salvación en manos de cada individuo, no de un sacerdote, una iglesia o un ritual. Esto amenazaba a cualquier organización que buscara el control. Recordemos cómo los primeros seguidores de Jesús se reunían en cuevas, desiertos y comunidades secretas. Practicaban ritos sagrados de recuerdo y comunión interior, no espectáculos públicos. La partición del pan no era una simple comida, sino un acto sagrado de unión, de compartir la luz. El vino simbolizaba el amor divino, el espíritu derramándose en el alma. Pero entonces se produjo un cambio drástico de la verdad interior al poder exterior. A medida que el cristianismo se alineaba con el imperio, especialmente después del Concilio de Nicea en el siglo IV, el núcleo místico de las enseñanzas fue sepultado bajo dogmas. Se quemaron evangelios, se persiguió a los místicos y el Cristo vivo, la chispa interior, fue ocultado bajo capas de teología. Sin embargo, las brasas de la llama nunca se extinguieron por completo. Parpadearon en los corazones de los cátaros en la Francia medieval, que predicaban sobre el Cristo oculto y fueron quemados por ello como herejes. Resonaron en los escritos de Meister Eckhart, quien afirmó: «El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí». Fluyeron a través del místico sufí Al-Halaj, quien, al exclamar «Yo soy la verdad», pagó con su vida, y hoy esa llama sigue viva en aquellos que se atreven a buscar más allá de lo evidente. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos acceder a esta sabiduría oculta hoy? La respuesta es simple y, al mismo tiempo, profunda. Vuelve la mirada hacia tu interior, silencia tu mente y no busques respuestas, sino presencia. Las enseñanzas de Jesús estaban diseñadas para eludir el intelecto racional y llegar directamente al corazón. Cuando dijo, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios», quería decir que la verdad no se encuentra a través de la lógica, sino a través del amor, de la claridad interior y de un profundo silencio.
En la quietud que yace bajo el ruido del mundo, Cristo no habla con palabras, sino con presencia. El Evangelio de María Magdalena, otro texto que permaneció en la sombra durante siglos, revela que Jesús le compartió verdades que no reveló a otros. En él se habla del ascenso del alma a través de 7 poderes: la oscuridad, el deseo, la ignorancia, el anhelo de muerte, el reino de la carne, la sabiduría necia del yo y el mundo falso de la materia. Cada uno debe ser superado para regresar al origen divino. Este viaje a través de las sombras del alma se refleja en innumerables tradiciones místicas. Los cabalistas lo llaman el ascenso por el árbol de la vida, los budistas, la erradicación del karma, los alquimistas, la transformación del plomo en oro. Pero la esencia es la misma, la transmutación del ego en el verdadero ser. ¿Qué significa esto para ti? Ahora mismo. Significa que no estás separado de lo divino, no estás roto ni perdido, estás en proceso de despertar. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti, esperando ser recordado. Las enseñanzas secretas de Jesús no son solo textos antiguos o pergaminos olvidados, están vivas, están codificadas en tu propio ser. Y cuanto más te vuelves hacia adentro, más se revelan como intuición, como sueños, como sincronicidades y como amor. Detente por un momento y pregúntate, ¿y si he estado buscando fuera lo que siempre ha estado dentro de mí? Este es el cambio, esta es la resurrección, este es el verdadero mensaje de Cristo. Y ahora, este mensaje es más necesario que nunca. Porque el mundo no necesita más religión, sino más almas despiertas, no más fe ciega, sino más conocimiento consciente, no más división, sino más unidad. Y esa unidad comienza dentro de cada uno de nosotros. Estamos listos para profundizar en cómo las enseñanzas secretas de Jesús se entrelazan con las antiguas tradiciones místicas. Vamos a explorar el hilo que conecta sus palabras con las grandes escuelas de sabiduría de la antigüedad. Jesús no enseñó en un vacío. Su mensaje resonaba con un conocimiento que provenía de Egipto, Babilonia, Persia e incluso la India. Sus palabras eran puentes entre mundos, entre lo visible y lo invisible, entre el ser humano y el espíritu. Una de las conexiones más claras es el simbolismo que utilizó: la semilla, la luz, la vid, la perla, el tesoro escondido en el campo. Estas no son metáforas al azar, sino arquetipos espirituales que se encuentran en el hermetismo, en el libro de los muertos egipcio y en las escuelas de misterios. Cada símbolo es una llave que, si se gira correctamente, abre la misma puerta hacia el despertar interior. Sobre el camino del despertar. La semilla es la chispa divina dentro de cada alma, el potencial para el nacimiento espiritual. La vid es la conexión con la fuente, la fuerza vital interior que nos nutre. La perla es el alma, purificada a través del sufrimiento y la conciencia. Y el tesoro escondido es el ser divino, oculto bajo las capas de la ilusión, esperando ser descubierto. Las escuelas de misterios de Egipto enseñaban la doctrina del Ka, la esencia divina interior, y el viaje del Ba, el alma, a través de pruebas de oscuridad y luz. Los iniciados pasaban por muertes y renacimientos simbólicos que reflejaban un proceso interno de transformación. Estos ritos no murieron con los faraones. Fueron preservados, alegorizados y transmitidos por aquellos que entendieron su poder. Jesús, al parecer, fue uno de estos iniciados que trajo la luz de la antigua sabiduría al mundo. El Evangelio de Tomás contiene una poderosa declaración: si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará.
si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá. Esto no es poesía espiritual, es gnosis pura, la idea de que la salvación no viene de fuera, sino que se despierta desde dentro. Esta afirmación resuena con el principio fundamental del hermetismo, como es arriba, es abajo. Refleja el concepto oriental del Atman, el ser divino, y su unidad con Brahman, la realidad absoluta. Jesús no estaba creando una nueva religión. Estaba revelando una verdad universal en un lenguaje que su pueblo podía entender. Las parábolas mismas son acertijos diseñados para despertar la visión interior. Cuando Jesús dice, «El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado», no está dando una lección de cocina. Está describiendo la alquimia interior. La mujer es el alma. La harina es el cuerpo y la mente. Y la levadura es la presencia divina. Cuando se mezclan, todo el ser se transforma. Lamentablemente, a la mayoría de las personas hoy en día nunca se les enseñó a leer las escrituras de esta manera. Lo literal ha reemplazado a lo simbólico y la doctrina al conocimiento directo. El misterio se perdió en la traducción, pero aquellos con ojos para ver y corazones para sentir saben que la verdad nunca desapareció realmente, simplemente fue ocultada a plena vista, esperando ser redescubierta. Consideremos ahora uno de los símbolos más profundos y malinterpretados de la vida de Jesús, la cruz. En el cristianismo tradicional, la cruz es un símbolo de sufrimiento, sacrificio y redención a través de una gracia externa. Pero en la tradición esotérica, la cruz tiene un significado completamente diferente. El eje vertical representa el Espíritu Divino descendiendo a la materia. El eje horizontal representa el plano humano del tiempo y la experiencia física. Su punto de encuentro es el corazón, el centro sagrado donde el espíritu y la materia se unen. La crucifixión, por lo tanto, no es solo un evento histórico, sino un arquetipo espiritual, la muerte del falso yo, el ego, y el renacimiento del ser divino a través de la entrega. La verdadera resurrección no es el regreso de la carne a la vida, sino el regreso de la conciencia a su fuente. Esta visión no es una herejía, sino un eco de la sabiduría ancestral. El apóstol Pablo escribió, «Muero cada día, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Estaba describiendo el camino místico, un proceso continuo de morir a la ilusión y despertar a la verdad. Este es el camino que Jesús caminó y al que nos invitó a todos. Este mensaje, dirigido a todos, desafía a las instituciones religiosas porque elimina la necesidad de intermediarios, saltándose las jerarquías y devolviendo el poder a cada individuo. Lo más importante es que cambia el enfoque de lo externo a lo interno. Ya no se necesitan templos, porque el cuerpo se convierte en el templo. No se necesitan sacerdotes, porque el alma de cada uno es el puente hacia lo divino. Los rituales ya no son para ganar favor, porque cada persona ya es divina y solo necesita recordarlo. Este recuerdo está en el corazón de todas las tradiciones místicas. La palabra griega para verdad, aletheia, significa literalmente no olvido. Las enseñanzas esotéricas de Jesús no se tratan de aprender algo nuevo, sino de despertar lo que siempre ha estado ahí. ¿Y cómo se inicia este proceso de recuerdo? El camino es simple, pero profundo. Comienza con el silencio, creando un espacio de quietud en medio del ruido de la vida. Se profundiza con la contemplación, buscando no respuestas,
sino una sensación de presencia, y se expande a través del amor, no como un sentimiento, sino como un profundo reconocimiento de lo sagrado en todo. Cuando Jesús dijo, «Ama a tu prójimo como a ti mismo», no estaba simplemente declarando un principio moral, estaba revelando una verdad cósmica fundamental, que tu prójimo eres tú, que todo es uno, que no hay separación en el espíritu. Esta comprensión disuelve el miedo, aniquila el ego y abre la puerta al reino que, según él, está dentro de ti. Esta unidad sagrada ha sido repetida por sabios a lo largo de los siglos. El poeta Sufí Rumi dijo, «No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota». El místico indio Ramana Maharshi enseñó que el verdadero ser es conciencia ilimitada. Los sabios herméticos hablaron del todo, la mente única que subyace a toda la creación. Jesús no estaba solo en esta verdad, pero fue un maestro en hacerla accesible. Usó historias, símbolos, sanaciones y momentos de pura presencia para transmitir lo que las palabras no pueden expresar. Sus toques no sanaban por magia, sino porque veía lo divino en los demás y se lo recordaba. Y así, la pregunta vuelve a ti, ¿estás dispuesto a verte como Jesús te veía? No roto, no pecador, no indigno, sino como un recipiente de luz, un hijo del infinito, un portador de la chispa divina. Esta es la invitación detrás de cada parábola, cada curación, cada susurro del Espíritu en el viento del desierto. No busques al Jesús de fuera, sino al Cristo de dentro. ¿Estás listo para escuchar lo que Él realmente vino a enseñar? Se trata de la enseñanza más sagrada, íntima y poderosa de todas, tan transformadora que estaba destinada solo a aquellos preparados para un despertar completo. Es la comprensión de que uno no simplemente sigue a Cristo, sino que se convierte en Cristo, no en un sentido de engrandecimiento egoísta, sino en su esencia misma. Cada persona es un templo, un recipiente, el Verbo hecho carne, la luz oculta en la oscuridad de la materia, el aliento del infinito revestido con la máscara de la mortalidad. Esto no es una simple metáfora, sino el núcleo místico de la verdadera enseñanza de Cristo. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, «Quien beba de mi boca se convertirá en lo que yo soy, y yo mismo me convertiré en esa persona, y lo oculto le será revelado». Este no es un lenguaje de separación, sino de unidad. Los primeros gnósticos lo llamaban la cristificación, el proceso de activar la conciencia crística oculta en cada alma. Creían que Jesús no vino para ser adorado como un ídolo, sino para ser un reflejo, un arquetipo de lo que es posible para cada uno. Según ellos, el alma duerme, soñando que es pequeña y separada, y la tarea del verdadero maestro es despertarla no con mandamientos, sino con el recuerdo. La estancia de Jesús en el desierto durante 40 días no fue motivada por un deseo de esconderse del ajetreo mundano, sino por la necesidad de confrontar toda clase de ilusiones. El desierto, en este contexto, simboliza una mente despejada, un espacio interior donde el ego se desvanece y el espíritu despierta. Las tentaciones a las que fue sometido Jesús no fueron de naturaleza externa, sino profundamente interna, representando las pruebas que cada alma enfrenta en su camino hacia el despertar espiritual. La sed de poder, el anhelo ilusorio de control y la seducción de los bienes materiales. ¿Y cómo superó Jesús estas tentaciones? No mediante la violencia o la negación, sino a través de la verdad, la presencia consciente y una fe inquebrantable en la fuente de poder que residía en su interior. Cada persona atraviesa un desierto similar en su vida, y esta experiencia
no siempre es fácil. El despertar implica renunciar a la falsa autoidentificación, a las creencias heredadas y a los apegos a cosas que no contribuyen al crecimiento espiritual. Es el proceso de dejar morir los múltiples yoes pequeños para permitir que el principio eterno dentro de uno renazca. Sin embargo, es importante comprender que nadie está solo en este camino. Todos los que buscan la verdad caminan juntos, trascendiendo el tiempo, las diferencias culturales y las épocas históricas. Buscadores, místicos, profetas y poetas, todos han pasado por esta prueba de fuego. Jesús la atravesó con plena conciencia para mostrar a la humanidad el camino. La antigua sabiduría dice: el maestro solo abre la puerta, pero cada uno debe entrar por sí mismo. La puerta está abierta. La pregunta es: ¿habrá suficiente valentía para dar el paso? Profundicemos aún más en el corazón de esta cuestión. La enseñanza suprema de Jesús, oculta bajo un velo de símbolos, parábolas y misterios, reside en la idea de la unidad. Es la comprensión del vínculo inseparable entre la gota y el océano, entre el alma y Dios, entre el uno que se manifiesta en innumerables formas. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, en la llamada oración mística de Cristo, Jesús eleva estas palabras: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esta no es una simple afirmación teológica, es una expresión de no dualidad, la disolución de la frontera entre lo humano y lo divino. ¿Qué sucedería si cada persona creyera sinceramente en esto? Si cada uno viviera su día consciente de que la misma luz que fluía a través de Jesús fluye también a través de sí mismo, que la misma fuente que creó las galaxias también llena sus pulmones de aire, que el mismo espíritu que calmó la tormenta también apacigua su corazón. Entonces, las personas dejarían de considerarse insignificantes, dejarían de tener miedo, hablarían con amor, se moverían con gracia, crearían con valentía y perdonarían de todo corazón. Brillarían desde adentro, no por motivos egoístas, sino porque finalmente habrían recordado lo que siempre fue verdad. Este recuerdo es la sabiduría perdida de Cristo, perdida no porque haya desaparecido, sino porque el mundo ha olvidado cómo escuchar. No se perdió en las crónicas históricas, sino en los corazones de la gente, pero está regresando. Actualmente, millones de personas en todo el mundo están despertando, cansadas de dogmas vacíos, anhelando una experiencia auténtica y sin deseos de creer ciegamente en las palabras de otros. Están listas para sentir lo divino dentro de sí mismas, para convertirse en conductoras de la verdad, el amor y la presencia sagrada. Es en este momento que nace la verdadera iglesia, no como un edificio, sino como una comunidad de almas despiertas, unidas no por dogmas o nombres, sino por la luz. Es el renacimiento de lo que Jesús inició, no una religión, sino una revolución de la conciencia. Este es el reino de los cielos, no en algún lugar en las nubes, sino en la tierra, dentro del cuerpo, en la respiración, en la conciencia. Sumergirse en las profundidades del propio yo abre el camino hacia la verdadera grandeza. No se requiere ser perfecto ni saberlo todo, solo se necesita el valor de mirar hacia adentro, donde se oculta todo lo necesario. El concepto de Cristo trasciende a la persona. Es un estado de conciencia, una vibración, una frecuencia, una luz deslumbrante que se manifiesta cuando el ego se desvanece. Cuando esta luz impregna a una persona, ésta se convierte en sanadora, en guía, en un faro en la oscuridad.
Esto no es producto de la imaginación, sino un derecho divino de nacimiento. Jesús vino a recordarnos no su persona, sino el potencial que reside en cada ser humano. La lección principal y más sagrada que enseñó es esta: cada uno es la luz del mundo. No es una simple metáfora hermosa, sino una realidad que al mundo todavía le cuesta creer. Si llevamos este fuego adelante, despertándolo en otros, la sabiduría perdida de Cristo renacerá. Está viva y esperando su momento. Por lo tanto, cada uno debe preguntarse: ¿continuar en el letargo o despertar? ¿Buscar la salvación en el mundo exterior o descubrirla dentro de uno mismo? ¿Seguir a Cristo o encarnar su mensaje? La elección siempre ha sido tuya, y ahora la puerta está abierta. Que cada uno la atraviese con amor, valentía y la certeza de que nunca estuvo solo, olvidado o fue indigno. Eres el reflejo de lo divino, el misterio que viniste a desvelar, y ha llegado el momento de recordarlo.